Hola, hola. Quiero ver si logran escucharme. No sé si alguien pueda por ahí escribir si me escuchan o no. Perfecto, muchas gracias, doctora Rosalía. Lo que me acabo de dar cuenta es que no me ven porque no tenía activada. Perfecto, qué gusto saludarlos hoy en su día. Muchas felicidades a todos los residentes. Qué gran presentación vamos a tener en la tarde-noche de hoy. Ya son las 8 en punto, hoy martes de ginecobstetricia. Padrísimo, con el doctor Edgar López. Señoras y señores, hoy tendremos a Edgar López, R4 de Ginecología y Obstetricia, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y actualmente se desenvuelve en el Hospital General Zona Norte de Puebla. Hoy nos hablará sobre la Asociación de Marcadores Bioquímicos y Gravedad en Pacientes Gestantes y COVID-19. Ese es el gran tema que tenemos hoy martes de ginecobstetricia. También nos acompañará el doctor Jorge Montalvo, como todos los martes. Y bueno, antes de arrancar, invitarlos al Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente y YouTube. Todo lo que se diga a continuación se subirá a Medical Legal Center. Así estamos en YouTube, te suscribes. Y todos los martes encontrarás contenido de valor, contenido enriquecedor para tu conocimiento. Bien, doctor Edgar López, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, nuevamente, ya listos para la presentación. Perfecto. Pues no te quito ni un minuto más. Corre tiempo. Ok, bueno, buenas noches. Son 30. Ok, buenas noches a todos. Soy el doctor Edgar López Apanco, R4 de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Zona Norte de Puebla. Antes que nada, nuevamente el agradecimiento a Medical Legal Center por la invitación. Ya es creo que la cuarta o la quinta plática que damos con ustedes y pues encantados. Nuevamente a todo el público, muchas gracias. A los que se integran, bienvenidos, y a los que ya han estado acompañando en diferentes pláticas, pues bienvenidos nuevamente. Esta noche vamos a dar el tema de asociación de marcadores bioquímicos y gravedad en pacientes gestantes y COVID-19 o SARS-CoV-2. Como objetivos de la plática, principalmente describimos 4 objetivos. Uno, describir las principales causas de muerte materna en la actualidad. Otro, el segundo objetivo, recordar los inicios de la pandemia, así como conocer los estudios que se han descrito en mujeres embarazadas y COVID-19. Como tercer objetivo de nuestra plática es describir los parámetros bioquímicos que se usan en el manejo del SARS-CoV-2, obviamente en mujeres embarazadas. Y como cuarto objetivo, dar a conocer el estadístico de los principales marcadores bioquímicos y su asociación con la gravedad. Bueno, vamos a continuar la plática. Esperamos cumplir todos los objetivos. En cualquier momento, pues pueden dar su opinión y bueno, al final la sesión de preguntas. Hay que recordar que la enfermedad por COVID-19 o SARS-CoV-2, como su nombre ya lo habíamos comentado, inició desde el año 2019. El 31 de diciembre del 2019 se informó por autoridades chinas de la ciudad de Wuhan, en provincia de Hubei, China, informaron sobre la presencia de un conglomerado de 27 casos de un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida. Al principio se relacionaba con el virus del MERSA. Sin embargo, se dieron cuenta de que la asociación, sí hay asociación, sin embargo, no era el virus del MERS el que causaba esta infección que actualmente estamos viviendo. Se comenzó a estudiar, encontramos que los coronavirus son virus de ARN en sentido positivo, envueltos por una cápside y por una corona radiada, por eso se le da el nombre de coronavirus. A este grupo pertenecen la familia Coronaviridae y de la orden de los Nidovidae. El último informe de la Organización Mundial de la Salud estimó que la tasa de mortalidad global de la infección por COVID-19 es del 3.4%. Son datos que todos ya conocemos, son datos que día a día nos han estado comentando, pero sin embargo no es malo volverlos a recordar. Aquí vamos en la imagen que está a continuación, el mercado de Wuhan, y vemos cómo cambiaron la población de Cuba y China, cambió muchos de sus hábitos, y bueno, se convirtió en el epicentro de toda esta pandemia, pero pues que sin embargo nos afectó a todo el mundo. Bueno, ¿qué está pasando aquí en México? El primer caso de COVID en México se detectó el 27 de febrero del 2020 en la Ciudad de México. Es aquí cuando comenzó la primera fase del semáforo epidemiológico en México. Y bueno, posteriormente, de acuerdo a más casos que hubo,
El primero, si no mal recuerdo, fue de una persona que viajó a Italia, que llegó a la Ciudad de México. Y bueno, el gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia, tras registrar las primeras infecciones locales. Desde ahí, esto ha continuado, esto no ha bajado, al contrario, ha aumentado consecutivamente, y es así que pues se declaró el semáforo rojo en todo el país en algún momento. La epidemia continuó, y bueno, el 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID en México, ya que se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional de más de 1,000 casos. En esta imagen podemos observar el semáforo epidemiológico de esta semana, del 23 de agosto al 5 de septiembre. Podemos observar prácticamente que todo el país está en semáforo rojo y en semáforo naranja. ¿Qué quiere decir eso? Que el riesgo de contagio y el riesgo de que nos infectemos es muy alto. El único estado que actualmente se encuentra en semáforo verde me parece que es el estado de Chiapas, pero bueno, esto ha ido cambiando consecutivamente con las semanas epidemiológicas. Cabe recordar que la principal causa de muerte materna en el 2019 era la hemorragia obstétrica. Sin embargo, en el 2020, en la semana epidemiológica 6, fue la última fecha que la hemorragia obstétrica ocupó el primer lugar. Es aquí cuando inició la pandemia y es aquí cuando nos damos cuenta que el COVID empieza a ser la principal causa de muerte materna. En la semana epidemiológica número 6, las enfermedades hipertensivas ocupaban el segundo lugar, y me llama la atención algo de esta estadística que dice que las causas maternas infecciosas indirectas y no indirectas, pues prácticamente se encontraban en el último lugar, y pues aquí todavía no se descartaba, no se describía completamente lo que es la infección por COVID. Esta es una imagen, la siguiente, de la semana epidemiológica número 33. Es la semana actual que estamos viviendo en México, en el 2021, y observamos que el COVID-19 es la principal causa de muerte materna en México. Como comentaba anteriormente, esto se ha dado desde la semana epidemiológica número 6, perdón, del 2020 hasta la actualidad, y pues prácticamente el COVID-19 se ha manifestado o se ha mantenido en el ranking número 1 de la principal causa de mortalidad en México. Hablar de COVID es hablar de infinidad de artículos, es hablar de infinidad de información que actualmente se está publicando. Sin embargo, hay muy pocos casos o muy pocos artículos y muy pocas revisiones que actualmente ya han ido aumentando acerca de COVID y embarazo. Uno de los principales estudios que se dio a conocer fue en Hubei y en China por el doctor Chen y colaboradores, donde decían que no había indicio de que el COVID se transmitiera hacia el feto por parte de la madre. Sin embargo, fue un estudio muy pequeño, fue un estudio de 9 embarazadas que estaban infectadas por coronavirus, y comentaba el doctor Chen que en el tercer trimestre los síntomas eran muy similares a las de otras personas que no estaban infectadas por virus y que presentaban neumonía. Sin embargo, que no requirieron ventilación mecánica, y de estas 9 pacientes que ellos analizaron en los primeros artículos, ninguna falleció. El estudio de Su también se realizó 9 embarazadas, 6 de ellas tuvieron productos pretérmino, y es aquí cuando se empezaban a tener algunas teorías acerca de que el COVID podía infectar el embarazo. Prácticamente fue un estudio muy corto con muchas limitaciones, y no existían datos para saber si el embarazo aumentaba la susceptibilidad a COVID. Acá algo importante, la edad materna avanzada sí se asocia con una capacidad inmunológica disminuida. Esto es importante, ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, pero ¿qué hay escrito en México? En China se empezaron a escribir artículos, ACOC empezó a escribir artículos, Colombia empezó a escribir artículos. Sin embargo, en México, la literatura que tenemos acerca de COVID y embarazo ha sido muy pobre, ha sido muy poca. Sin embargo, ya se comenzó a escribir esta literatura, y eso es bueno. Uno de los principales artículos que se describe en México fue COVID durante el embarazo. Fue una revisión rápida y un metaanálisis de Lía Aurora. Se publicó en la Revista Mexicana de Salud Pública en febrero del 2021, y aquí se analizaron las principales causas, o bueno, las principales complicaciones que tenían el COVID y embarazo. Es así que en esta revisión se describe que la principal complicación sigue siendo la hemorragia obstétrica y la atonía uterina. Acá convendría señalar muy bien que la principal causa anteriormente, antes del COVID, era la hemorragia obstétrica.
Entonces, ahora, mujeres embarazadas, la principal complicación descrita en México es la hemorragia materna. Aquí convendría también hacer la asociación entre las complicaciones maternas y la infección por SARS-CoV-2. Menciona también en este artículo que se publicó en la revista de Salud Pública el desprendimiento de placenta en el 7%, el sufrimiento fetal en el 12%, la ruptura de membranas en el 12%, la diabetes gestacional se describió en el 7%, el trabajo de parto prematuro en el 6%, la preeclampsia y las enfermedades hipertensivas prácticamente fueron el 10% y otras complicaciones fue el 9%. Rápidamente vamos a recordar acerca de cómo COVID produce muchas de las alteraciones en la mujer gestante y no solamente en ella, sino también en la población. Recordemos que hay una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra en muchas partes del cuerpo, principalmente en corazón, pulmón, riñón, arterias e intestino. La mayoría de artículos ha descrito que COVID-19 ocupa esta enzima convertidora de angiotensina para generar el daño y esto nos va a producir una respuesta inflamatoria sistémica, prácticamente aumento de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, y esto se asocia al daño y a la enfermedad pulmonar por SARS-CoV-2. En pacientes graves se ha observado alteraciones en el número de leucocitos acompañado de neutrófilos y disminución de linfocitos, que es la relación neutrófilo-linfocito, más adelante la vamos a comentar, y también alteraciones en la procalcitonina, que prácticamente son marcadores de inflamación, proteína C reactiva y ferritina. En este gráfico describimos cómo COVID-19 produce los cambios inflamatorios y eso se relaciona con las principales complicaciones, háblese de eventos trombóticos. Vemos cómo la imagen por COVID-19 principalmente lastima o inflama las células del endotelio y eso causa que se agreguen más citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa y eso es lo que a la larga nos va a producir los efectos trombóticos. Bueno, ¿qué hay descrito acerca de los marcadores bioquímicos? En base a la evidencia recabada de varios artículos, en la evaluación y seguimiento de las pacientes se han descrito varias cosas. Una de las principales que se ha descrito, lo que les comentaba hace un momento, la relación entre neutrófilos y linfocitos, el valor de ferritina, el dímero D, la troponina y el ácido láctico. Estos han sido buenos predictores de severidad y siempre se recomienda contar con ellos. La relación neutrófilos-linfocitos, hablándose de los linfocitos B, T y natural killer, siempre fue significativamente mejor y se ha observado también que el aumento de ferritina se asocia a algo que se llama tormenta de citoquinas, que prácticamente es una respuesta inflamatoria exagerada y es lo que nos causa las complicaciones en la mujer embarazada. La BCG es la determinación más eficiente y también es la más barata. Y aparte también, pues nos han descrito que los leucocitos pueden variar permaneciendo siempre con disminución hacia los linfocitos. Aquí es importante recalcar algo. Los cambios fisiológicos del embarazo van a producir que todas estas marcadores bioquímicos se alteren. Es decir, tenemos una paciente, por ejemplo, con un óbito fetal, el dímero D se va a elevar. Una paciente que tiene alguna respuesta inflamatoria, la ferritina se va a elevar. Una paciente que tiene coreamnionitis, la procalcitonina se va a elevar. Entonces son inespecíficos. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos buscar la asociación entre cuáles son los principales marcadores bioquímicos que nos van a dar relación con la gravedad. Decía yo que la principal complicación o lo que se ha descrito más es que producen una isquemia periférica, un tromboembolismo pulmonar y todo esto nos va a llevar a una coagulación intravascular diseminada que prácticamente ha sido lo que se ha descrito como una de las principales causas de muerte materna. El dímero D decimos que es reconoce un estado trombolítico y esto, bueno, nos lleva a algo, una respuesta inflamatoria, también se describe como el síndrome de Rittak. Comentaba yo acerca de los diferentes valores de laboratorio. Acá cabe recalcar algo muy importante. Además de lo que se ha descrito de la asociación con la mortalidad de estos marcadores y las pacientes, tenemos que hacer la diferencia y tenemos que marcar muy bien que todos estos valores se van a alterar en diferentes enfermedades que son propias del embarazo y que no tienen nada que ver o que no tienen asociación con COVID. Háblese de las plaquetas, un valor menor de 50,000, o bueno, lo que se describe en la literatura, un valor menor de 100,000 o 150,000, todavía encontramos algunas. Tenemos que descartar enfermedades hipertensivas del embarazo, pacientes con síndrome de Gel, pacientes que tuvieron una hemorragia, descartar que la trombocitopenia no sea por consumo.
Háblese de los tiempos de coagulación, se describe que más de 3 a 6 segundos respecto al límite de la normalidad nos va a hablar de alteraciones hepáticas o hay que descartar también enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo. El tiempo de tromboplastina parcial activado, de igual manera, más de 3 a 6 segundos respecto a los valores normales, nos obliga a buscar alteraciones hepáticas o enfermedades hipertensivas del embarazo. El fibrinógeno menos de 150, pues nos habla de inflamación, y el dímero D más de 1000 a 2000, que se ha descrito que puede ocasionar en mujeres embarazadas el mismo trabajo de parto, productos óbitos, inflamaciones, infecciones, pues también nos obliga a descartar alguna otra patología que no sea COVID. Respecto a las pruebas de funcionamiento hepático, se ha descrito que el 3 al 5% de estas pruebas se alteran en pacientes sin hepatopatía previa. ¿Qué quiere decir? Que tampoco son muy específicas ni tampoco son muy sensibles como marcadores de gravedad en pacientes con COVID y embarazo. Ahora, ¿qué está pasando aquí en México? Esta imagen es muy característica, creo que todos lo hemos visto en hospitales principalmente de segundo nivel, háblese de hospitales generales. La mayoría de pacientes han sido pacientes jóvenes, pacientes de 14, 15 años, que de una u otra forma los cambios fisiológicos a la edad y los cambios fisiológicos al embarazo van a producir que la respuesta a COVID o la respuesta a la inflamación sea muy diferente que en una paciente añosa. Lo comentaba en hace un momento, las pacientes que tienen una edad avanzada, la respuesta inmunológica va a ser menos que en una paciente joven. Entonces, así que recordar que la mujer embarazada por lo general es joven, en la mayoría de los hospitales, no en todos, y el sistema inmune debe adaptarse a estos cambios fisiológicos del embarazo y también adaptarse a que el embrión es un producto extraño hacia el cuerpo, que prácticamente es un halo injerto, y esto lleva a que se produzca una respuesta inflamatoria y se generen sustancias antiinflamatorias durante las etapas de desarrollo fetal. ¿Cuáles son las principales sustancias que se asocian? Pues principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, las interleucina 12 e interleucinas antiinflamatorias como la 10, la 13 y el factor, el TGF beta. ¿Esto qué nos lleva? A que la mujer se está adaptando al aloinjerto, tiene un efecto antiinflamatorio y por eso es una de las teorías de por las cuales COVID y embarazo no produce sintomatología grave en mujeres embarazadas. Bueno, en esta revisión sistemática de Borges, es un estudio muy completo que se realizó aproximadamente en 101.905 pacientes en 61 estudios y comenta este autor que el nivel de linfocitos se altera en pacientes embarazadas y que también el valor de PCR se produce o que es uno de los principales marcadores por los cuales las pacientes se complican o que nos marcaría datos de severidad. Ahora, sin embargo, hay pocas escalas de gravedad. De hecho, si buscamos en la literatura acerca de escalas de gravedad, la mayoría de escalas, todas están enfocadas a neumonías bacterianas. Háblese CURB 65, que es la más utilizada principalmente por medicina interna, la escala PS 116, que también está descrita para neumonías bacterianas. Sin embargo, todo esto nos lleva a que estas escalas no son aplicables a infecciones víricas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser lo mismo el pronóstico, no va a ser lo mismo la clasificación de gravedad que nosotros le demos a una neumonía bacteriana a una neumonía por COVID-19. En 2019, en la revista de JAMA se publica la escala MULT BSTA 22. Esta prácticamente nos habla acerca de pacientes con neumonías víricas. Y bueno, aquí en la imagen, en la parte izquierda, se están observando las dos tablas, la de PS16 y la que les comentaba que se publicó en 2019. Recientemente también en Barcelona Clinic se publica esta tabla que nos habla de los criterios de gravedad y prácticamente nos clasifica la gravedad como leve, moderado y severo en base a los laboratorios. ¿Qué quiere decir esto? Paciente con una clasificación de gravedad leve es una paciente que tiene sintomatología, pero que tiene una PCR menor de 7, un nivel de linfocitos mayor de 1000 y la ferritina también está menor de 400 con una LDH menor de 300. Todo lo que está aquí, al revés prácticamente, la PCR mayor de 7, los linfocitos menor de 1000, la ferritina mayor de 400 y la LDH mayor de 300, nos habla de una infección moderada. Cuando la paciente ingresa a una terapia intensiva o cuando tiene alguna complicación, se clasifica como una escala de gravedad severa. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos prácticamente ninguna escala de gravedad.
al menos en México, descrita con estas pacientes. ¿Qué necesitamos? Ponernos a analizar todos los datos que tenemos. La pandemia no se va a acabar. Necesitamos también ponernos en la realidad de qué tenemos en México, qué tenemos en los hospitales de segundo o tercer nivel, y recordar que pues desafortunadamente no siempre tenemos las condiciones necesarias, no siempre tenemos los marcadores que nos ayuden a determinar cuál es el pronóstico de la enfermedad en estas pacientes. ¿Qué nos corresponde entonces? Asociar y seleccionar cuáles son los mejores marcadores que nos van a dar pronóstico con estas pacientes. Es así que surge la justificación de este estudio. Bueno, decimos que la principal causa de mortalidad es COVID-19. Sin embargo, bueno, en Puebla, al menos en mi hospital, en Puebla no hay estudios que asocien los marcadores bioquímicos y la gravedad, y eso nos ayuda a buscar y analizar cuál es el pronóstico de estas pacientes. El objetivo es disminuir la mortalidad materna y con ello buscar evidencia científica acerca de las complicaciones, manejo y la trascendencia de esta enfermedad en la población. Nosotros realizamos un estudio retrospectivo, prospectivo, prácticamente homodémico de estas pacientes del periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de enero del 2021. Los criterios de inclusión de estas pacientes fueron pacientes obstétricas que ingresaron al Hospital General de Zona Norte con el diagnóstico positivo por PCR, obviamente que ingresaron al servicio de tococirugía. Los criterios de exclusión fueron pacientes con antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas previas hace años, N años, háblese de tuberculosis, háblese de asma, háblese de alguna otra enfermedad que pudiera dar sintomatología similar a COVID-19, y pacientes en las cuales el expediente fue incompleto o pues prácticamente también se descartó la infección por COVID-19. Los criterios de eliminación de este estudio fueron pacientes que fueron referidas a otra unidad por las complicaciones o por la cantidad de espacio físico que teníamos, y pacientes que solicitaron alta voluntaria o que por alguna razón no completaron el protocolo de estudio. ¿Qué encontramos nosotros? En este periodo de tiempo se encontraron 25 expedientes o 25 pacientes, las cuales cumplían las características. Sin embargo, 2 de ellas se refirieron a otra unidad médica, por lo cual se excluyeron esas pacientes. La edad promedio de todas estas pacientes fue de 23.04 años, con una desviación estándar del 4.9%. Encontramos que el trimestre de gestación con mayor afectación fue el tercer trimestre, con el 73.10%, que prácticamente se correlaciona con el estudio de Borges, que decía que el principal trimestre afectado era el tercer trimestre. De las principales causas o los principales motivos de ingreso al Hospital General Zona Norte y los principales motivos de ingreso en este estudio, encontramos que el trabajo de parto fue la principal causa de ingreso, con el 17.4%, sumado con la cesárea iterativa, que prácticamente también tenía trabajo de parto, nos da prácticamente un 26.1%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dimos cuenta que COVID o pacientes infectadas por COVID, el principal motivo de ingreso no fue una infección respiratoria, no fue, no sé, hipomotilidad fetal, oligohidramnios o algo por el estilo, sino que fue el trabajo de parto. Sin embargo, que durante el trabajo de parto tenían datos clínicos de infección por COVID-19. Nos dimos cuenta que todas estas pacientes adquirieron la enfermedad durante la gestación. Entonces, podemos decir que tampoco el embarazo te protege que no tengas COVID, a pesar de la respuesta inflamatoria que habíamos comentado anteriormente. Las principales causas de mortalidad, de comorbilidad, perdón, encontramos que estas pacientes, el 34.8% se asociaba a pacientes que tenían obesidad grado 1 y sobrepeso. Háblese de peso para la edad gestacional adecuada de las mujeres embarazadas. Sin embargo, pues también nos dimos cuenta que el sobrepeso se asociaba también con infecciones de vías urinarias en el 26.1%. Esto, a comparación de los estudios que se han realizado anteriormente, prácticamente concuerda. Aquí están todos los parámetros de laboratorio que nosotros utilizamos: plaquetas, hemoglobina, neutrófilos, leucocitos, linfocitos, BCG, PCR, dímero D, albúmina, LDH, transaminasas, creatinina, tiempos de coagulación, ferritina y fibrinógeno. Como podemos observar, prácticamente han sido todos los valores de laboratorio que se han descrito como marcadores de inflamación y como pronósticos para estas pacientes. En todos está descrito la desviación estándar, y aquí va lo interesante. Al correr nuestros resultados en el estadístico de ese SPSS2, nos dimos cuenta
que no era factible realizar prueba de chi cuadrada, sin embargo era factible realizar una prueba exacta de Fisher porque es una muestra más pequeña y sin embargo nos dio un valor de P menor de 0.5% en algunos valores de laboratorio, no en todos. Aquí comparo los principales estudios de laboratorio que se realizaron, háblese de la DHL. Obviamente encontramos pacientes con clasificación leve y moderada, no tuvimos ninguna paciente con clasificación grave y encontramos que el valor de P fue de punto 545. Prácticamente no tiene valor significativo de asociación con la gravedad de estas pacientes. En relación a la ferritina, lo mismo, encontramos pacientes leves, moderadas, no encontramos ninguna paciente con clasificación severa y encontramos que el valor de P fue de 0.199. En relación a la PCR, el valor de P fue de 0.17 y en relación a los linfocitos, el valor de P fue de 0.590. Hasta aquí, bueno, encontramos que el valor de DHL no se asocia con la gravedad de estas pacientes debido a que el valor es mayor de P de 0.545 y también que los linfocitos es de 0.590, a diferencia de los estudios que habíamos descrito anteriormente. Sin embargo, no fue así con el valor de ferritina, que fue de 0.193, y también el valor de PCR, que fue de 0.17. Ahora, hay que recordar aquí, en alguna plática, cuando hablamos de hemorragia obstétrica, hacíamos mucho hincapié en los cambios fisiológicos del embarazo y en los cambios y las características demográficas de cada población. No es lo mismo una paciente del estado de Puebla a una paciente del estado de Chiapas, a una paciente del estado de Quintana Roo, a una paciente del estado de Baja California. ¿Por qué? Por las condiciones genéticas, obviamente por las características demográficas, por la alimentación, etcétera. Aclaro esto, este estudio se realizó en el estado de Puebla. Convendría a lo mejor también compararlo con otras partes del país para ver si realmente tenemos asociación en todas las partes del país y en toda la población mexicana. La edad media, ya comentaba yo, fue de 23.04 años y el trimestre de mayor afectación fue el tercer trimestre, en comparación con el estudio de Yu y colaboradores, donde la edad media fue de 39 semanas de gestación y prácticamente también el trimestre afectado fue el tercer trimestre. Esta imagen me parece muy importante, es una imagen de Botero y una embarazada, bueno, prácticamente una mujer puérpera, y nos habla de que en el estudio de King se encontró que el 70% de las pacientes presentaba obesidad y sobrepeso. En nuestro estudio encontramos prácticamente lo mismo, el 60.9 de las pacientes presentaba sobrepeso, el 30.4 presentaba obesidad grado 1 y el 8.6% de nuestras pacientes presentaba obesidad grado 2. Prácticamente ninguna mujer presentaba un peso normal para la edad gestacional. Por eso la imagen de Botero. En referente a la sintomatología, aquí está un estudio publicado en el SABER. Prácticamente fue un metaanálisis de 9 estudios, se estudiaron 1,777 pacientes. De estas, ellos describieron que 399 tenían enfermedad grave. Sin embargo, hay que recordar que este metaanálisis no incluyó población mexicana, incluyó principalmente población asiática y por lo consecuente, decía yo hace rato, las condiciones genéticas, la población, las características demográficas son muy diferentes a la población mexicana. En nuestro estudio prácticamente nosotros reportamos como pacientes con gravedad ninguna, con leve 47.8% e infección moderada del 52.5%. Otro estudio que se publicó también en Asia, Lipid, reportó que el 77% de las pacientes, la principal sintomatología que ellos encontraron fue fiebre acompañado de fatiga y que solamente el 23% de las pacientes presentaron disnea y el 1% presentó, una sola paciente cursó asintomática. A diferencia de nuestro estudio, la principal sintomatología que se presentó fue disnea acompañada de dolor torácico en el 21.7% y el 13% de las pacientes se presentaron de manera sintomática. Si nos damos cuenta, cambia la estadística en base a la población mexicana y en base a la población asiática. Ahora, hablando de los marcadores bioquímicos, este estudio es muy interesante. Fue una revisión sistemática prácticamente de varios estudios, 61 estudios, donde comentaban que el valor de linfocitos y el valor de PCR era lo que ellos consideraban como principales alteraciones bioquímicas en estas mujeres embarazadas.
Ya comentaba en las diapositivas anteriores, en nuestro estudio, o al menos lo que nosotros estamos proponiendo y estamos descubriendo, es que en población mexicana, háblese de la población del estado de Puebla, la PCR tiene asociación con la gravedad, no así los linfocitos, debido a que la P es mayor a 0.5 versus la PCR que es menor de 0.17, y esto pues prácticamente no causa una asociación significativa. Decimos también que la ferritina tiene una asociación significativa por el valor de P de 193 y el valor de deshidrogenasa láctica con una P de 0.545, pues prácticamente no tiene asociación respectivamente. Una foto del Hospital General de Zona Norte, donde estamos realizando estos estudios, y bueno, no sé en diferentes partes del país, pero yo creo que todos tenemos interés, o al menos todos en nuestras unidades estamos interesados en estas pacientes. Como conclusiones de esta plática, podemos mencionar 4. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la PCR y la ferritina están demostrando ser los que tienen mayor asociación en pacientes gestantes infectadas con COVID-19 versus la linfopenia y la de LDH demostraron tener menor asociación con pacientes con COVID-19. En relación a la sintomatología y gravedad, se concluye que varía en base a las características de la población, presentándose mayor incidencia en la disnea y el dolor torácico. Y como último punto de conclusión, todas las pacientes son sospechosas, las embarazadas se presentan de manera sintomática. Para concluir, quiero comentarles algo. Creo que México estamos todavía en los inicios de este tipo de estudios. No tenemos mucha bibliografía acerca de estas pacientes. Lo más grande que se está realizando es en perinatología, sin embargo, todavía el estudio me parece que no concluye o no ha dado los resultados que se esperan. Hace rato comentaba yo, convendría aquí hacer la evaluación en diferentes puntos del país, comparar nuestra población en el sur, en el centro, en el norte del país y ver si las características de la población son similares. Creo que podemos todavía aportar mucho porque la pandemia todavía no termina, prácticamente no hemos terminado, los casos están aumentando y al menos en mi hospital y creo que en la mayoría de hospitales, los casos de COVID y embarazo van a continuar. No me queda más que agradecerles nuevamente a Medical, a la licenciada Yolanda, y pues me quedo con esto, dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más el que lo hace para traer vida al mundo. Felicidades a todos mis compañeros, feliz día del obstetra, que es hoy, y pues nuevamente muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctor Edgar. Feliz día nuevamente. Vamos a pasar con el doctor Jorge Montalvo para que nos dé sus comentarios y complemente la charla. Adelante, doctor Jorge, un gusto me da saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Tony? Muchas gracias, buenas tardes. Pues primero que nada, yo quisiera felicitar mucho al doctor Edgar López Zapanco, es decir, como él dice, ya hemos tenido el honor, el gusto de oírlo ya en ocasiones previas, pero el día de hoy creo que es especial y no porque sea el día del ginecobstetra, que por cierto, muchas felicidades a todos ustedes, realmente yo creo que es una virtud, es un don, es una gracia de Dios el poder realizar, ser médico y realizar nuestra especialidad es algo maravilloso. Como él nos ponía en esta última diapositiva, la posibilidad de ayudar a una mujer a dar vida de alguna forma y recibir esos niños y los que hemos tenido ya la fortuna de poder recibir al bebé de una niña que recibimos ya por la edad, pero que realmente es una de las cosas maravillosas de nuestra especialidad. Pero sobre todo, aparte de esto, lo principal creo que felicitar a Edgar porque está haciendo algo que creo que es muy puntual. Es decir, está haciendo, estudios, está generando información que finalmente a todos nos sirve. Ojalá, como él dice, este ejemplo de lo que están haciendo ellos en Puebla nos sirviera a todos como pues la oportunidad para en un momento tener la posibilidad de comparar qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo estamos haciendo las cosas. Inclusive yo les sugeriría a muchos de ustedes y le propondría yo al doctor Edgar López Zapanco hacer un estudio multicéntrico, es decir, que los diferentes centros hospitalarios en el país, que hay unos y muchos muy buenos, comenzaron a hacer, tomando este protocolo que me parece bastante sencillo de seguir, y aplicarlo a sus pacientes y ver qué está pasando, si realmente todo esto que
que él está encontrando, que es en muchas cosas muy similar a lo que se ha encontrado en otras partes del mundo, respecto, por ejemplo, en lo que nos decía principalmente de los marcadores bioquímicos, donde efectivamente el PCR, la ferritina y la procalcitonina tienen casi una calidad entre el 94 y 99% de en pacientes como marcadores de gravedad. Entonces, creo que todo esto es muy, muy importante. Me llama mucho la atención de lo que nos presentó algo y que creo que es muy, muy, muy interesante. El hecho de que la causa número uno de ingreso de sus pacientes al hospital haya sido trabajo de parto o la programación, o sí, pacientes que llegan ya con antecedentes de cesárea iterativa que estaban en trabajo de parto. Es decir, estaban llegando pacientes asintomáticas desde el punto de vista de la infección por COVID. Y esto creo que es muy importante porque quiere decir que tenemos un porcentaje, como ya también se ha visto, de pacientes que cursan asintomáticas, pero que en cualquier momento se pueden descompensar y crear realmente un verdadero problema para ellas, para sus productos y obviamente, para las familias y para nosotros. Entonces, creo que esto es muy importante. Yo, la verdad, manejo del paciente grave con COVID, solo he tenido 2 casos, afortunadamente han evolucionado bien, pero hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una gente que ha estado muy, muy metida en esto, que además es una experta en el manejo de la paciente obstétrica grave, que es la doctora Rosalía Hernández. Entonces yo le voy a pedir a la doctora Rosalía que nos comente cuáles son las condiciones, las situaciones que están. Y un favor, doctor Edgar, ¿no quieres dejar de compartir tu pantalla para que nos veamos? ¿Sales todos? Claro. Lo verdecito. ¿En dónde le pongo para dejar de compartir pantalla? En donde está Ahí donde le picaste para compartir, dice dejar de compartir pantalla. Ya. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, Rosalía, si quieres prender tu micrófono y platicarnos, porque tú eres la experta de esto, para que nos comenten. Y nuevamente, muchas felicidades, Edgar. Realmente me pareció muy puntual. Realmente te felicito, qué padre. Ojalá muchas gentes siguieran tu ejemplo. Además, no solo de venir a platicarnos, sino hacer este tipo de trabajos. Rosalía, por favor. Doctor, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Híjole, para mí COVID de verdad es un tema sumamente extenso y bien difícil porque pareciera que en las distintas zonas y en las distintas comunidades, en los distintos estados de la República, tenemos escenarios completamente diferentes. Me gustaría hablar de 3 cosas, bueno, 4 en realidad. Número 1, me uno a la felicitación del doctor Montalvo en el sentido de es súper aplaudible y súper felicitable el hecho de que se estén dedicando a la investigación con este tipo de pacientes, porque si de por sí es mucho el conflicto que se genera en los hospitales y en las clínicas su atención, el manifestar o el interesarse por la investigación de este tipo de pacientes, pues es realmente importante. Ahora, creo también muy importante tomar en consideración lo mínimo básico indispensable que tenemos en la República, que son los protocolos que ya están descritos sobre qué cosas tenemos que hacer y qué no hacer con las pacientes, no embarazadas, sino con el paciente con COVID en general. Ya está bien normado en las guías de práctica, bueno, no en las guías de práctica clínica, en las recomendaciones principalmente de IMSS, cuáles son los estudios básicos mínimos indispensables para determinar con la paciente obstétrica y con el paciente adulto también, ¿no? Y en general son en términos regulares lo que ya mencionaste, biometría hemática, sus pruebas de funcionamiento hepático, prueba de funcionamiento renal y todos los marcadores con los que contamos en México, que es PCR, su procalcitonina para determinar infecciones bacterianas sobreagregadas, BCG, ¿qué otra cosa? Dímero D y su respectiva gasometría que yo creo que son muy importantes. Más que determinar cuál es el más bueno o cuál es el más eficiente en estos casos, yo creo que es bien importante quedarnos con la idea de que por lo menos la paciente obstétrica con COVID, por lo menos moderado, tenemos que verla como un foco rojo, como una paciente potencialmente inestable, potencialmente intubable. Me gustaría mencionar también que desafortunadamente yo creo que en México, en los distintos lugares donde tenemos a las pacientes, yo creo que tenemos 3 situaciones
bien graves que nos han llevado a la muerte materna. Ojalá mi hospital donde yo trabajo tuviera esos pacientes que llegan en trabajo de parto y se diagnostican como COVID o que fueran COVID moderado. Generalmente nos estamos enfrentando, por lo menos acá en el norte de la República, a casos moderados por lo menos, y pacientes con situaciones graves. Hace como unas 3 o 4 semanas platicamos, llegamos a tener 4 pacientes en UCI y otras cuantas más en espera en las áreas que tenemos reservadas para la atención de paciente con COVID. Entonces, nos estamos enfrentando a muchas cosas, a muchas situaciones. Yo les invitaría, más que determinar cuál es el bueno, cuál es el mejor de estos marcadores, porque la paciente obstétrica se comporta de manera bien atípica. De repente tenemos pacientes con ferritinas súper altas que ni siquiera se intuban, o pacientes con dímeros de bajitos, de 500, de 400, que el día siguiente ya se incrementó este valor y tenemos que salir corriendo. Les comentaba que encontraba yo 3 puntos fundamentales. Uno, el que desafortunadamente no seguimos protocolos. No todo el mundo sigue protocolos para la atención de los pacientes. 2, que las pacientes no las estamos anticoagulando eficazmente. Me toca ver en alguna ocasión una paciente que les diré, 110 kilos con 40 enoxaparina, díganme ustedes en dónde les vamos a dar tromboprofilaxis. Y más que los pacientes con COVID requieren dosis más altas de anticoagulante, ¿no? Y número 3, que yo creo que es el más grave, que está incrementando mucho la letalidad de nuestros pacientes con COVID, es que nos estamos esperando demasiado para el manejo avanzado de la vía aérea de estos pacientes. Pacientes embarazadas, por lo menos en segundo o tercer trimestre, puntas nasales, la ven insuficiente, está saturando bien, pero está con mucho esfuerzo respiratorio, no, vamos a ponerle su alto flujo. Estamos retrasando demasiado el manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, creo que son, las 3 situaciones más graves que veo en cuanto a la atención y la evolución de las pacientes. Una cosa muy importante que comentaste, creo que fue la determinación del lactato. Los ginecólogos en general no estamos acostumbrados a sacar gasometría y muchísimo menos a tomar en consideración ni el déficit de base ni el lactato. Y yo creo que es fundamental en este tipo de pacientes como marcador inicial de la reanimación adecuada de nuestro paciente y del estado de choque que podamos encontrar con este paciente de anaerobiosis. ¿Qué otra cosa importante? Ok, de lo que comentabas, de las pacientes que la mayoría de tu población fueron de edad, no sé, de 20 y tantos, e inclusive adolescentes. Yo creo que es un grupo muy vulnerable que tenemos que prestar fundamental atención hoy en día, porque México es conocido por ser el país con mayor cantidad de embarazos en adolescentes. Y justo y precisamente comentábamos, yo creo que la semana pasada, que es el único grupo vulnerable que tenemos que no ha sido vacunado. Sí. Entonces, ahí tenemos, gracias a Dios, la embarazada tolera mucho, gracias a Dios la adolescente tolera más, pero ¿qué nos estamos esperando? Desafortunadamente es así. Creo que sería todo eso por mi parte, doctor Montalvo. No sé si haya preguntas, Tony, respecto Sí, a... claro, hay varias preguntas. Vamos a seleccionar primero las que están en el icono. Sí. A ver, vamos viendo. Espectador anónimo, soy la doctora Altamirano de Tepic, Nayarit. Mi pregunta es una que día de inicio de síntomas o pruebas de COVID positiva se debe de solicitar cutoquinas, dímero D, ferretina, etcétera. Será citoquinas. Yo creo que se refiere a citoquinas. No sé si quieras tú. Sí, yo creo que sí. Sí. Edgar Yo López, creo no que sé si quieres es contestar. bien importante no esperarnos a que el estado de salud de nuestra paciente sea muy grave. Yo creo, y también está normado, todas las pacientes embarazadas se consideran vulnerables y a todas deberíamos de realizarle este tipo de estudios desde que nos llegan con la sospecha diagnóstica. Llega el paciente, se hace la prueba rápida, sale positiva, antes de pensar en mandarla a su casa porque la veo bien, yo les sugeriría que les hicieran sus marcadores para conocer el estado basal, porque a lo mejor te llega el paciente, no sé, en el día, no sé, 3, 4 o 6 de los síntomas, pero ya sabemos que con la progresión de los días 10, 12 días, se va a deteriorar y ni siquiera conocemos el estado basal en el que está nuestro paciente, ¿no? Yo creo que aquí es muy cierto lo que dice la doctora. Tenemos una población muy vulnerable.
sería como muy arriesgado decir en qué día específicamente tendremos que tomar esos marcadores bioquímicos, porque la verdad es que las pacientes nos llegan en cualquier momento y en todas las condiciones posibles. Ahora, aquí hay que recalcar un punto muy importante. La desigualdad que tenemos en los diferentes hospitales y en las diferentes regiones del país no es buena. Al punto que voy es que en algunos hospitales, por ejemplo, podemos tener dímero D, ferritina, interleucinas, pero en otros no tienes más que una biometría hemática que te reporta BCG y a lo mejor una PCR. Por eso es también la idea de este estudio. A lo mejor buscar los que con mayor asociación tienen hacia la gravedad. Sin embargo, muy cierto lo que dice la doctora, estamos en una población vulnerable. Yo creo que en cualquier momento, desde que nos llegue la paciente o que nosotros identifiquemos cualquier factor de riesgo o que tiene sintomatología acerca de COVID o que tuvo algún contacto con un paciente COVID, pues hay que tomarle estos marcadores y vigilar a la población. No esperemos a que llegue a una clasificación grave, no esperemos a que de leve se lleve a moderado. Simplemente desde el momento en que nosotros la tenemos, tomarle esos marcadores. Si los tenemos, claro. Correcto. Hay otra pregunta de Hermelinda Altamirano. Dice, saludos. ¿Cree conveniente realizar tamizaje de COVID en embarazadas independientemente de las semanas de gestación? Que aunque no tenga síntomas, se sospecha de tener contacto con pacientes con COVID. Esto lo pregunta la señorita Altamirano. Bueno, los protocolos internacionales dicen que todo paciente que haya tenido factor de riesgo debería ser tamizada. Aquí en México no se ha hecho y eso es una de las grandes tragedias que hemos tenido, por eso nos ha ido de alguna forma tan mal. Si en otras partes, todo paciente que tiene factores de riesgo o una supuesta exposición debe ser tamizada. Es decir, lo que pasa que aquí en México, por X razones políticas, se decidió no hacer pruebas de tamizaje y pues así nos ha ido. Es decir, no, el problema es que tenemos pacientes, inclusive actualmente, que están enfermos y no sabemos cuál ha sido el radio de acción de esas pacientes. Y ahora con todas estas mutaciones, simplemente la mutación delta, esto se ha triplicado en relación al factor de riesgo. Entonces, esto es una realidad. Desafortunadamente sí debería hacerse a todos, es decir, actualmente, ¿no? Correcto. Vamos a pasar a la tercera pregunta por parte de Eric Solano Muñoz. Hola, saludos desde Bolivia. Excelente estudio. A las pacientes del estudio se les recomendó lactancia materna. Si no, ¿por qué? ¿Los marcadores de laboratorio influencian en esta decisión? Esto pregunta Eric Solano Muñoz desde Bolivia. Bueno, la verdad es que comentaba yo a un inicio, no tenemos todavía los protocolos bien establecidos, o al menos nos estamos guiando en los protocolos de China, de Estados Unidos, etcétera. En México no tenemos muchos protocolos y nos falta mucho por aprender. En toda la bibliografía se comenta que la lactancia materna o que la madre no produce infección al producto a través de la lactancia materna, más sí la produce que esté en contacto con el producto. Entonces, acá al menos lo que nosotros hemos estado haciendo es que toda paciente embarazada que llega a un desenlace del embarazo, el producto se separa, obviamente queda a cargo de pediatría, se le hacen las pruebas correspondientes y posteriormente a que la paciente empieza a mejorar, es cuando puede entonces tener lactancia materna pecho, piel a piel con el producto. Obviamente sabemos que la lactancia materna es indispensable y es pieza fundamental en el crecimiento del recién nacido, y lo que estamos haciendo es que en el banco de leche la madre extrae la leche materna y se le da al recién nacido, en lo que los marcadores empiezan a bajar, en lo que los marcadores no tienen ninguna otra alteración. Y obviamente cuando ya se da el apego de la madre hacia el producto, se trata de recomendarle a las pacientes que tengan las medidas higiénico o de protección lo más extremas posible para evitar el posible contagio con el producto. Realmente convendría a lo mejor también asociar o ver si el producto infectado por una madre, también los marcadores bioquímicos también se alteran a la par de la madre. Ese sería un buen estudio, pero no influyó la lactancia materna o no influyeron los marcadores bioquímicos en la decisión de dar o no dar lactancia materna, al menos en el estudio que nosotros estamos realizando. ¿Ustedes qué están haciendo, Rosalía, con respecto a esto, a la lactancia? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Edgar, son los criterios que yo en lo personal estoy utilizando, pero ¿qué están haciendo ustedes en el hospital?
Pues fíjese, doctor, es que nuestra población es atípica en relación con la población que comenta el doctor, porque de repente nuestras pacientes portadoras asintomáticas ni siquiera se hospitalizan, pues realmente se ven de manera ambulatoria o las leves. Y las pacientes que se quedan realmente son pacientes muy, muy sintomáticas con vulnerabilidad respiratoria. Entonces, al principio de la pandemia se optaba por separarlos de la misma manera que decía el doctor López, ¿no? O sea, separarlos, toman estudios y ver cómo está, dependiendo del estado de la paciente. Posteriormente se optó por bajar al recién nacido si estaba en condiciones, si no era pretérmino, si no necesitaba algún requerimiento especial, se pasaba con la mamá de cierta manera alojamiento conjunto, pero también hemos tenido ciertamente problemas, doctor, porque o sea, ya sabemos que en los hospitales el personal es bien escaso, son pocos. Por ejemplo, en el área donde se consignan estas pacientes está una enfermera o varias enfermeras atendiendo a la paciente. También se requiere una enfermera que esté al pendiente de los recién nacidos y que a la par estén pendientes que las condiciones sanitarias para poder dar la lactancia se lleven a cabo de manera correcta, y es súper difícil estar con una paciente hospitalizada con COVID, es estarle pidiendo, aunque ya sabemos y ya saben, que se esté poniendo bien el cubrebocas, que se esté lavando las manos, pedirle que tenga un seguimiento de cosas que es bien difícil. Dios sabe, y ustedes saben que yo soy por lactancia materna, pero es bien difícil llevarla, por lo menos en una situación hospitalaria institucional. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a los tres por contestarnos las preguntas. Ahí indagamos un poco. Y comentarios también acá, como por ejemplo el de Carolina Martínez Berra. Felicitaciones doble al doctor Apanco por ser puntero en el tema de investigación que a todos nos ocupa y que se debe tener cuidado en el manejo de las pacientes. Concuerdo. Pascual Rodríguez dice, vacunar a pacientes embarazadas menor de 15 años con infección COVID, ¿se puede o no? A ver, doctores. Bueno, la paciente con el cuadro COVID actualmente no entra dentro de los protocolos, inclusive internacionales. Es decir, toda paciente embarazada debe vacunarse, por demás es un hecho, pero la realidad. Cuadros con enfermedad activa no es una paciente que entre entre los protocolos habituales de vacunación en ninguna parte hasta donde yo sé. Correcto. Quizás la pregunta pudiera enfocar también en la cuestión de la edad, ¿no? Yo, si me preguntaran a mí si vacunaría a una paciente con 15 años, por supuesto que sí. Hasta hace 6 meses, 8 meses, teníamos por entendido que los niños no contraían la infección, que todo iba a estar bien, y ahorita es el problema que estamos teniendo con la población pediátrica, que la mayoría de ellos son inmunosuprimidos, cardiópatas, neumópatas, los que se están infectando de COVID en edad pediátrica. Sí es cierto, pero también tenemos que tener en consideración que la mayoría de nuestras pacientes embarazadas, adolescentes, ni siquiera tienen idea de las patologías que tienen, entonces yo las vacunaría. Sí, ya el director de la Agencia Americana para la Prevención de Alergias y de Enfermedades Infecciosas, el doctor Fauci, él ya discutía hace unas semanas de que el protocolo, bueno, la estrategia para la lucha contra la infección por SARS-CoV-2 había sido equivocada. Es decir, debían de haber vacunado a todo el personal de salud y después a la población joven, que ha sido la que realmente ha diseminado esto. Inclusive, él, y yo concuerdo con él, dice que si llegamos a tener una epidemia en jóvenes, es decir, me refiero en adolescentes, va a ser una verdadera tragedia, porque se van a enfermar adolescentes y niños, y realmente pocos países, y México, por supuesto, no tenemos la infraestructura para enfrentar una epidemia, realmente una pandemia en niños. Es decir, no tenemos ni las instalaciones, ni el personal, ni los recursos suficientes. Entonces, ellos estaban vacunando hasta 12 años y estaban vacunando con Pfizer, y ahora ya la bajaron a 9 años. Es decir, la idea es tratar de ir viendo de acuerdo a la respuesta de los diferentes grupos, pero tratar de vacunar pronto a los niños, porque si se llega a producir un desarrollo importante en niños como tuvieron en Texas cuando recién entraron a escuelas como se está haciendo ahora aquí en México, que a los 15 días tuvieron que echarse en marcha para atrás, la verdad es que sí es algo bien importante. Entonces, yo sí creo, como dice Rosalía, tenemos un problema muy importante porque tenemos un montón de niñas embarazadas, y otro de los aspectos bien importantes, tenemos un montón de niñas embarazadas y además con sobrepeso.
Entonces, con una serie de morbilidades que aumentan el riesgo de una manera importantísima. Entonces, creo que tenemos que ir cambiando, entendiendo que nuestra situación es diferente, ¿no? Así como nos dice Rosalía y como nos dice el doctor Edgar López, ¿no? Y algo Correcto. muy importante, lo que comenta el doctor Jorge Montalvo, es un punto muy clave. Desafortunadamente, la población mexicana, y háblese de la población adolescente, eh, lo digo abiertamente, les ha valido completamente acerca de los protocolos, les vale completamente salir con cubrebocas, están haciendo fiestas, etcétera. Desafortunadamente todo esto está agravando cada vez más la situación. Bien decía el doctor Jorge Montalvo, la población mexicana o México se caracteriza por ser el país con más embarazos en pacientes jóvenes. Y pues también a mí si me preguntaran, pues toda paciente entre más se vacune es mucho mejor. Realmente no sabemos qué vaya a pasar con esto. Decía el doctor Jorge Montalvo, concuerdo completamente, no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad hospitalaria para resolver este problema, y creo que aquí la solución más importante es que la población tome conciencia de utilizar los equipos de protección, y entre más se vacune, pues creo que esto tendría a disminuir hacia la mejoría, y obviamente la mortalidad, háblese de la paciente obstétrica, disminuiría considerablemente. Rosalía, tú me platicabas Correcto. hace poco, perdón, Tony, la doctora me platicaba hace no mucho de que el común denominador de las pacientes graves embarazadas que estaban internando en el hospital donde ella labora era que no estaban vacunadas. Algo era así, no es cierto, Rosalía? Así es, doctor. Desafortunadamente, ahora con las estrategias que se han estado tomando en algunas regiones, particularmente en nuestros estados, pues afortunadamente la población ya acude a vacunarse, pero por lo menos hace un mes y medio, un mes aproximadamente, de, no sé, 15 pacientes que tuvimos hospitalizadas, una fue la paciente que estaba vacunada y con una dosis nada más, ¿no? Entonces, desafortunadamente tenemos, como ya platicábamos también, el estigma que nos pregunta la paciente de, ¿me aseguras y me juras por tu madre y tu abuela y toda tu familia que el bebé no le va a pasar nada con la vacuna, que todo va a salir bien? Yo lo que le digo a los pacientes es eso, que no le puedo asegurar nada porque finalmente es una vacuna que va entrando en nuestro cuadro básico, pero lo que sí les puedo asegurar es que si no se vacunan y se enferman por COVID, la probabilidad de muerte en nuestro país es grandísima. Correcto. Muchas gracias, doctora Rosalía. Por el tiempo les voy a pedir una conclusión a cada uno de ellos, partiendo con la doctora Rosalía. Después pasamos con el doctor Jorge y terminamos con el doctor Edgar López. Antes de pasar con los comentarios finales, nomás les quiero adelantar que si requieren una de las prácticas de Medical Legal Center, no olviden contactarlo mediante el correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y ahorita en pandemia daremos la práctica sin costo. Entonces, para que aprovechen. Ahora sí, adelante, doctora, por favor. Bueno, entonces, para mí, en resumidas cuentas, con esta pandemia de COVID y embarazo, son tres grandes pendientes que tenemos hacia la población, hacia el personal médico y hacia nuestros directivos de las distintas instituciones. Número uno, establecer un estado de conciencia, como ya comentaron, en la población, que entiendan que esto es un verdadero problema. Ya llegamos al punto en el que todos tenemos un familiar, un primo, un vecino que se enfermó, se murió, se complicó por COVID. Número dos, la invitación a nuestros compañeros del personal médico es que no importa si eres ginecólogo, anestesiólogo, médico familiar, a lo que te dediques, estás involucrado en la pandemia. Esto no es nada más de los internistas y los intensivistas. Tenemos que atender a los pacientes de manera grupal, en equipos, y debemos de seguir protocolos, para eso están descritos. A, B, C, no Z, y luego la B y luego la C. Y por último, lo que les comentaba, nos hace falta más gestión. Desafortunadamente, ya conocemos cómo tenemos que tratar, ya sabemos que tenemos que pedir, ya sabemos que se tienen que vacunar, y aún así nos siguen faltando muchas cosas, personal médico, administrativo, nos siguen faltando insumos. Las pacientes estas deberían de estar monitorizadas con un monitor de signos vitales, por lo menos la paciente y el feto, las 24 horas, y son cosas que a veces no tenemos, no en mi hospital, en todos los hospitales de México. Entonces, creo que esas son las tres grandes deudas del COVID en nuestro país.
Bueno, pues yo primero que nada nuevamente felicitar al doctor Edgar López Apanco, realmente me pareció brillante y sobre todo, la verdad, el hecho de que estén haciendo uso de la información que están recabando de las experiencias diarias y las estén organizando para poderles darle un sentido a ese aprendizaje que están teniendo día a día y el hecho de compartirlo a través de trabajos de investigación es maravilloso y los felicito de verdad. Ojalá muchos siguieran este ejemplo, como decía Rosalía, no solo trabajar, sino aprender y además investigar. Creo que esa es nuestra obligación si queremos realmente ser gentes que demos una atención de calidad y realmente poder ser factores de cambio. Yo creo que es muy importante insistir nuevamente que si tenemos la oportunidad de educar a nuestras pacientes desde una consulta preconcepcional, desde que la primera vez que las conocemos, a esas adolescentes o a esas mujeres jóvenes, comenzarles a platicar de los factores importantes de lo que tiene que ver buscar en condiciones adecuadas y elementos suficientes para tener un embarazo sano. Obviamente el control prenatal, seguirlo, ya decíamos, pacientes deben de ser, todas las pacientes embarazadas actualmente deben estar vacunadas, todas las pacientes en caso de factores de riesgo deben seguir protocolos y esto es bien importante. Tenemos que insistir con nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, no se vale el que en la tarde se hagan las cosas diferentes a las que se hacen en la mañana o en la noche. Es decir, hay que hacer protocolos, hay que discutirlos, si no me parecen, no me gustan, buscar las evidencias para poder decir por qué sí, por qué no, pero sobre todo hay que trabajar en equipo, siguiendo protocolos y las evidencias científicas que nos permitan tomar decisiones adecuadas, entendiendo nuestras características particulares. A todo paciente hay que pedirle todos los estudios que nosotros supongamos que pueden ser necesarios. A veces decimos, es que no tienen, es que no hay. Bueno, si no lo pueden hacer, pues que hagan los que puedan hacer, pero nuestra obligación es dar toda la información acerca de cuáles son los mejores recursos y los mejores estudios para poder establecer un diagnóstico de precisión y poderles dar un tratamiento adecuado. Como dice Rosalía, creo que es muy importante entender que hay oportunidades. La medicina es una ciencia de oportunidades. Si se deja pasar el momento adecuado, el pronóstico de esa persona puede cambiar totalmente. En lo mismo puede pasar en una decisión de un trabajo de parto que en una paciente con COVID. Es decir, el estar, tener que hacer algo más agresivo, a veces nos detiene porque siempre estamos pensando de que, qué tal si me dicen o no. Si nosotros tenemos protocolos y tenemos las evidencias, tenemos que seguir estos y aplicarlos de manera adecuada, con criterio, pero de manera realmente sistematizada para lograr tener resultados. Y entonces sí. Y finalmente, insistir, compartir estos, ojalá muchos hicieran más estudios multicéntricos, es decir, pudiéramos hacer, perdón, un estudio multicéntrico y realmente pudiéramos obtener qué es lo que estamos haciendo para ofrecerles a nuestras pacientes la mejor atención en esta pandemia. Entonces, yo los invito a que hagan lo mismo que el doctor Edgar López Apanco, es decir, organicen, sistematicen su información y de veras van a ser innovadores y sobre todo van a generar calidad. Y pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Cerramos con broche de oro con nuestro doctor invitado, Edgar López Apanco. Adelante. Bueno, yo creo muy puntual lo que dijo la doctora, lo que dijo el doctor Jorge Montalvo. Quiero recordar una frase de Carlos Darwin que decía que el éxito no es del más fuerte ni del que más sabe, sino del que mejor se adapta a los cambios. Bien, ya lo dijeron, estamos en una época de cambios, va a seguir y ya no podemos, como obstetras o como ginecólogos, ya no podemos apartarnos del médico internista, del intensivista, del anestesiólogo. Estamos recibiendo ya pacientes infectadas por COVID. Es nuestro deber, hasta cierto punto nuestra obligación, conocer qué se está haciendo, proponer nuevas medidas y con esto brindar una mejor atención a nuestras pacientes. No olvidando también que tenemos familia, en nuestro caso, hermanas, mamá, esposas, hijas, etcétera, y que esa paciente puede ser también una paciente potencialmente infectada y que en algún momento puede o no puede estar embarazada. Entonces, como decía el doctor Jorge Montalvo, ¿qué nos conviene? Generar información, nos conviene generar estudios para de esta manera dar el mejor tratamiento y que disminuya la mortalidad materna. Nuevamente, gracias a todos y feliz día del obstetra. Muchas gracias. Pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos
Los de Zoom, los de Facebook, muchas gracias por estar aquí al pendiente, por sus preguntas, por sus comentarios. Feliz días a todos los obstetras nuevamente. Y pues recuerden que al compartir aprendemos todos juntos, tal como ya lo comprobamos con el doctor Edgar López Apanco. Doctor Jorge Montalvo, ¿quiere decir algo más? No, nada más recordarles a todos, ojalá muchos, así como Edgar, que nos ha hecho el honor de acompañarlos, ojalá muchos se animaran a usar esta plataforma para compartir sus experiencias, para seguirnos enseñando. Les juro que aprendemos todos y seguramente nos llevamos información que nos permite el día de mañana atender mejor a nuestros pacientes. Entonces, por favor, acérquense a la voz del residente. Creo que vamos a generar una experiencia maravillosa y creo que el mejor ejemplo es Edgar, porque además son el futuro de nuestra especialidad. Hoy que es día del ginecobstetra, la ginecobstetricia está en los gentes jóvenes, así como la doctora Rosalía, que es muy joven todavía, el doctor Edgar López Apanco y otros muchos que seguramente van a ser los profesores del futuro, que hoy están aquí comenzando a compartir sus capacidades, sus experiencias y su inteligencia, ¿no? Entonces, acérquense, de veras que es una experiencia maravillosa. Correcto, muchas gracias, doctor Jorge Montalvo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Recuerden nuevamente que compartir es aprender todos juntos. Nos vemos el próximo martes. Saludos. Felicidades. Gracias, buenas noches. Buenas noches.